Muy buenas tardes, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Bueno, doy gracias al Señor que puedo estar aquí una vez más. Soy la pastora Raquel Martínez. Bueno, la semana pasada estábamos hablando acerca del Espíritu Santo y hoy vamos a continuar con este tema. El tema de hoy es viviendo para agradar al Espíritu Santo. Y lo estoy basando en un verso en la epístola de Gálatas, capítulo 6 y verso 8, que dice así: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará la vida eterna. Y Él es el que dirige nuestro diario caminar. Una vez que nos hemos entregado al Señor, el Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos todos los días. Él es el que nos redarguye cuando nos salimos un poco del camino y nos ayuda a entender para que nosotros podamos enderezarnos y hacer las cosas como Dios le agrada. Pero también Él es el que nos consuela cuando tenemos problemas, cuando estamos en prueba. Él es el que nos da ánimo cuando nosotros nos sentimos desalentados. Y Él es el que nos confirma y nos ayuda a recordar las promesas que Dios nos ha dado para que nosotros podamos levantarnos en el nombre del Señor. Así que siendo que el Espíritu Santo tiene un ministerio que es para ayudarnos a nosotros en todas las áreas de nuestra vida, yo creo que nosotros debíamos de apreciar mucho lo que Él hace, porque es para nuestro bien. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que sí. Tenemos que apreciar y agradecer mucho la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bueno, y hoy yo quiero hablar sobre cómo nosotros podemos agradar al Espíritu, cómo nosotros podemos organizar nuestra vida en una forma que el Espíritu Santo se sienta complacido. Y leímos un verso que lo quiero leer otra vez, Gálatas 6:8, que dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Yo sé que nosotros hemos leído ese verso en otras ocasiones, pero está escrito en una forma, no sé qué palabra utilizar, no está muy claro, vamos a decir así. Lo busqué en otras traducciones de la Biblia para que nos ayude a entender un poquito mejor. Y hay una traducción que se llama la Nueva Traducción Viviente, que lee de esta manera: los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu van a cosechar vida eterna. Ahí está un poquito más explicado, ¿verdad? Y todavía hay otra traducción que también me gustó. No supe cuál de las dos me gustaba más, así que las puse las dos. Esta se llama La Palabra de Dios para Todos. Esa traducción le pusieron ese nombre, La Palabra de Dios para Todos. Y dice así: quienes siembran únicamente para complacerse a sí mismos, solo cosecharán de ello la destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, cosechará la vida eterna. Bueno, me parece que al leerlo en estas traducciones, como que le encontramos mejor el sentido a lo que quiere decir el verso. Pero generalmente casi que todos nosotros usamos la Reina Valera del 60, porque no sé por qué es la más popular y todo el mundo va y compra esa. Y ella lo que dice es: el que siembra para la carne y el que siembra para el Espíritu. Entonces vamos a definir esos términos. ¿Qué quiere decir los que siembran para la carne? Vamos a empezar primero por los que siembran para el Espíritu. Vamos a hacerlo al revés. Los que siembran para el Espíritu, dice en las tres traducciones que son los que viven para agradar al Espíritu. Son los que se han negado a sí mismos porque quieren agradar a Dios y por lo tanto agradan al Espíritu también. Obedecen a Dios, obedecen la palabra de Dios
y se someten al consejo que el Espíritu Santo les está dando. Pero esto tiene que ser voluntario. Esto tiene que estar basado en el amor y en la confianza que nosotros tenemos hacia Dios. Entonces, esos son los que siembran para el Espíritu. Vamos entonces ahora a qué quiere decir los que siembran para la carne. Decía en otras de esas traducciones que quiere decir los que viven para complacerse a ellos mismos. Los que se sienten que ellos son lo más importante en la vida y que la vida existe solo para que yo disfrute y para que yo haga lo que a mí me gusta. Estas personas viven para satisfacer sus deseos, no más nada. No les importa lo que Dios dice, ni se van a someter. Lo oyen y a lo mejor están de acuerdo, eso está bueno, pero siguen caminando y siguen haciendo las cosas a su manera. El consejo que nos da el apóstol Pablo es de esta manera: andad en el Espíritu y no proveáis para los deseos de la carne. El apóstol Pablo nos da a entender que nosotros, si queremos tener una vida cristiana victoriosa y si queremos poder agradar a Dios, nosotros necesitamos andar en el Espíritu y no proveer para los deseos de la carne. En otras palabras, la carne es nuestro propio ser, nuestra propia personalidad, desea otras cosas, se inclina, porque la carne tiene inclinación al mal. Pero nosotros tenemos que aprender a pararnos firmes y a no dejarnos llevar de esos impulsos de la carne, que eso es lo que nosotros le llamamos. Hay una lucha continua entre la carne y el espíritu, y eso le pasa a todo el mundo. Eso no es porque usted sea más nuevo o lleve menos tiempo. Toda persona, hay un enemigo, es que nosotros tenemos un enemigo que siempre está tratando de desviarnos de los caminos de Dios, de alejarnos, de distraernos, de confundirnos. Y por esa razón uno tiene una lucha continua. El mismo apóstol Pablo, en una carta a los Gálatas, él le dice que él mismo tiene esa lucha. Y él decía, porque lo que yo quiero hacer no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. En otras palabras, tengo el buen deseo de agradar a Dios y hago lo que no tengo que hacer. De momento digo, pero ¿por qué yo hice esto? ¿Pero por qué yo dije esto? Y ustedes podrán darse cuenta que a muchos de nosotros nos pasa lo mismo. Si el apóstol Pablo decía que él mismo tenía esa lucha, eso nos da a entender que cualquier cristiano puede tener esa lucha. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros necesitamos aprender a dominar esos impulsos para poder obedecerle al Señor. El apóstol Juan dijo en su epístola, porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que siempre habrán luchas, siempre habrán tentaciones, siempre se presentarán cosas y siempre nos veremos tentados a cometer alguna falta que otra. Pero los que se esfuerzan en hacer la voluntad de Dios permanecen para siempre, porque ¿qué quiere decir eso? Puede ser que usted falle en una vez que otra, pero usted reconoce que ha fallado, inmediatamente se arregla con Dios. Inmediatamente usted le dice, ay Dios mío, no debía de haber hecho, me doy cuenta que no debía de haber dicho esto. Y en ese acto de reconocimiento usted recibe el perdón de Dios por las equivocaciones que usted hace. Pero si usted sencillamente se deja llevar y se excusa y dice, ay, es que yo soy así, entonces ya es otra historia diferente. Una cosa es cometer una falta en un momento que no lo pensó y hizo lo que no tenía que hacer. Y otra cosa es que usted se abandone y diga, ah, bueno, pues yo soy así y todo el mundo tiene que arreglársele para soportarme. No, no puede ser así. Necesitamos hacer todo el esfuerzo posible para agradar a Dios. Nuestra vida debe ser un reflejo de la vida de Cristo. Mira lo que el apóstol Pablo dijo en una cierta ocasión. Ya no vivo yo,
mas Cristo vive en mí. ¿Qué quiere decir esto? Que el yo tiene que morir. Ya no vivo yo. El yo tiene que desaparecer. Yo tengo que llegar al momento en el cual yo no piense de esa manera. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que a mí me gusta. Esto es lo que a mí me conviene. Ese yo tiene que bajarse del trono para que Cristo sea el que esté gobernando nuestra vida. Y que para todo yo pueda pensar, ¿le agradará al Señor esto? ¿Estará bien delante de Dios que yo tome esta bella decisión, que yo diga sí o así? Siempre tenemos que estar como en esa comunicación con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ayude a tomar las decisiones correctas, a decir las cosas correctamente, a hacer las cosas correctamente. Y si fallamos, reconocerlo delante del Señor que hemos fallado, pedir el perdón de Dios y volver a esforzarnos a no actuar mal. Porque el Espíritu Santo, Él es el que está continuamente guiándonos a vivir una vida que sea agradable a Dios. Y Él se siente muy mal en cada ocasión que nosotros le fallamos a Dios. Porque nos dejamos llevar de nuestros impulsos, pero no nos dejamos llevar del consejo que Él nos está dando. Es natural que el Espíritu Santo se siente incómodo con que nosotros actuemos mal. En una ocasión Pablo dijo, no contristéis al Espíritu. ¿Y qué quiere decir contristar? Quiere decir hacer entristecer. ¿Cómo nosotros podemos hacer entristecer al Espíritu Santo? Vamos a leer 2 o 3 versos adelante y detrás de la frase esa para que nosotros nos demos cuenta de qué estaba hablando Pablo. Dice así, estamos en Efesios capítulo 4, voy a leer del 29 al 32. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándolos los unos a los otros, como Dios también os perdonó en Cristo Jesús. Se fija el contexto de lo que Pablo está hablando cuando él dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Está hablando de los pleitos, de los problemas, de los insultos que a veces nosotros, cuando nos molestamos, decimos. Quiere decir que puede ser muy cristiano y estar en la iglesia quién sabe cuántos años y de cuando en cuando pierde la paciencia, se le sube lo malo a la cabeza y empieza a gritar cosas que hacen entristecer al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está ahí dentro de usted, está ahí aconsejándolo, guiándolo para que usted haga lo mejor y de momento usted se deja llevar por un impulso y dice 20 cosas que no debía de haber hecho. Y eso lo entristece al Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cuidado. Y aun cuando nos disgustamos, porque no podemos evitar disgustarnos, pasan cosas. La gente hace cosas, la gente dice cosas que nos hace perder la paciencia. Cuando usted se encuentra en ese momento, busque la forma de dominarse. Busque la forma de controlar el impulso. Usted no puede evitar disgustarse, pero usted sí puede evitar lo que sale de su boca para afuera. Usted se puede disgustar muchísimo, pero usted no tiene que decir todo lo que le vino a la mente en ese momento. Usted tiene una virtud que se llama dominio propio, en el cual usted se puede callar. Y si no puede decir nada bueno, mejor no diga nada. Y espere un rato, sálgase para afuera, coja aire, pida la ayuda al Señor para que usted no diga y no haga lo primero que se le vino a la mente. De esa manera usted está honrando a Dios y el Espíritu Santo se va a sentir bien feliz, como la palabra que nosotros usamos es orgulloso de ver el esfuerzo que nosotros hacemos.
Hay otro pasaje y se encuentra en el profeta Isaías, donde él le dice al pueblo de Israel que no hagan enojar al Espíritu Santo. Estábamos hablando de entristecer, pero ahora enojar ya estamos un poquito más seria la cosa. Vamos a oír de qué está hablando el profeta Isaías cuando dice esa palabra. Dice: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios para la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de tus piedades. Porque dijo: ciertamente mi pueblo es, y fue su Salvador. En toda la angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Qué fue lo que hizo enojar al Espíritu? Que ellos fueron rebeldes, que ellos fueron ingratos, porque primero está hablando: voy a recordarme de todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros y de todas las maravillas que ha hecho. Y al final dice: pero ellos se rebelaron. O sea que no supieron apreciar la bondad y la misericordia de Dios, no supieron apreciar todo lo que Dios había hecho por ellos. Cuando llegó el momento, quisieron hacer lo que querían y sabiendo, porque no estamos hablando de equivocación, a sabiendas desobedecieron a Dios y adoraron dioses ajenos, que eso fue lo peor de todo. Esta misma pasaje de la Biblia lo usó el evangelista o el diácono Esteban en el libro de los Hechos, cuando le está hablando a aquellas gentes del templo en Jerusalén. Y les dice de esta manera, usa la misma pasaje, pero cambia las palabras, por eso es que lo voy a leer. Así lo dijo Esteban. Está en Hechos 7, del 51 al 53. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a todos los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, no la guardasteis. La palabra que Esteban está usando aquí, ustedes resistieron. Hacer resistencia es cuando Dios está tratando de hacer una cosa y tú, no, yo no quiero. Y luego los acusa, le dice: ¿a cuál de los profetas ustedes no persiguieron y no mataron? Desde la antigüedad, cuando Dios enviaba un profeta para que le hablara al rey y le dijera: mira, están haciendo mal, Dios dice que si no se arreglan va a tener que poner castigo sobre la nación. Ellos se disgustaban con el profeta, lo perseguían, lo metían en la cárcel y lo mataban. En vez de arreglar su vida, vamos a acabar con el profeta porque no quiero oír lo que está diciendo. Entonces, Esteban dice: ustedes resistieron al Espíritu Santo. El profeta no tenía la culpa, el profeta había sido enviado por Dios. Cuando ustedes le hicieron eso al profeta, ustedes es como si se lo estuvieran haciendo a Dios. No quiero oír lo que tú dices y mejor mato al mensajero. Eso hace enojar al Espíritu Santo. Pero bueno, gracias al Señor que nosotros no estamos en ese grupo. Gracias al Señor que nosotros no somos rebeldes ni estamos resistiendo a Dios. Pero estos son los dos casos más graves en contra del Espíritu Santo que cualquier persona puede hacer si toma esa clase de actitud. Para nosotros los creyentes que no estamos resistiendo, esta segunda posiblemente no entre en la categoría de los cristianos. Pero la primera que hablamos, entristecer al Espíritu Santo, sí. Porque muchas veces nosotros, aún siendo cristianos,
no sabemos controlar nuestro temperamento y cuando nos disgustamos decimos cosas bien hirientes. Y el Espíritu Santo está dentro de nosotros, está guiándonos, está aconsejándonos. ¿Cómo usted cree que se siente el Espíritu Santo cuando cosas así suceden? Él es el que nos ha ayudado, Él es el que nos está redarguyendo y Él es el que nos lleva a Cristo. Por lo tanto, Él se siente muy mal, requete mal, cuando nosotros fallamos. Nosotros necesitamos ser humildes, seguir la dirección del Espíritu, lo que Él nos está diciendo, aunque no sea fácil de hacer. Porque la Biblia dice que es mejor obedecer que hacer cualquier otra clase de sacrificio. El consejo del apóstol Pedro es este, en 1 de Pedro 1, 14 al 17. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías cuando estabas en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En algunas semanas anteriores hablamos que esa expresión de ser santo no quiere decir que te van a salir alitas, te va a salir esa aureola de luz, ese tipo de santo, no, eso no ha llegado todavía. Santo en el sentido literal de la palabra quiere decir separado. Te has separado del mundo. Has tomado una decisión en tu vida que tú no vas a seguir la corriente como los demás, sino que tú te vas a dejar llevar por la Biblia, la palabra de Dios, para hacer las cosas que le agradan al Señor. Y está buscando la forma de sacar el yo, ese deseo de hacer lo que yo quiero y que las cosas sean como a mí me convienen, para darle a Dios ese lugar principal de tu corazón y para permitir que sea Dios el que gobierne tu vida, que tú puedas vivir de acuerdo a la palabra y no de acuerdo a lo que yo quiera. Eso es lo que quiere decir Pedro cuando dice, como hijos obedientes. ¿Cómo nos gusta a nosotros los padres que nuestros hijos nos obedezcan? ¿Y cómo nos molesta cuando son desobedientes? Ahora póngase usted a pensar, Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. No importa la edad que tengamos, nosotros necesitamos obedecer la palabra del Señor y someternos a la palabra del Señor. Así que, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que hacer estas decisiones, son decisiones individuales, cada persona lo tiene que hacer si es que nosotros queremos agradar al Señor. Nosotros tenemos que poner atención a lo que dice la palabra. Nosotros tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu. El Espíritu Santo nos habla. No es como una vocecita que diga Raquel, esto y aquello. El Espíritu Santo habla a nuestras vidas en una forma que de momento como que tú recapacitas y dices, ¿qué estoy haciendo? Esa es la voz del Espíritu Santo diciéndote, espérate, no vayas por ahí, no te metas en eso, no trate las cosas de esta forma. Esa es la voz del Espíritu Santo. Pero si nosotros somos sensibles, hasta podemos pedirle al Señor, Señor, afina mis oídos para oírte, porque a veces estamos como tan distraídos con las cosas que no estamos pensando y actuamos a lo loco. Pero si nosotros ponemos atención, nosotros nos vamos a dar cuenta que sí, el Espíritu Santo nos va hablando y nos va guiando. Y por donde el Espíritu Santo nos guía, a lo mejor no es tan fácil de hacer. Más fácil es dejarse llevar de la ira, del coraje, del problema del momento y salir y hacer y deshacer. Eso es más fácil, pero trae malos resultados. El final no va a ser agradable. Lo que el Espíritu te dice es más difícil, pero tiene un mejor resultado. Todo lo que el Espíritu Santo está tratando es que no nos desviemos detrás de la mayoría. La mayoría se va por la senda ancha, por lo más fácil. Pero el Espíritu Santo nos va llevando para que nosotros vayamos por la senda estrecha. No van tanta gente por esa senda porque no es tan fácil.
Pero si tú escoges obedecer al Espíritu Santo, tú vas a tener una vida mucho más satisfactoria. Tú te vas a sentir más feliz y te vas a dar cuenta que tienes la aprobación de Dios. Lo vas a sentir en tu espíritu y te vas a alegrar de haber hecho esa decisión. El Espíritu Santo te está apartando de aquellos caminos que la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parece que son derechos y su fin es camino de muerte. El Espíritu Santo te está jalando para que no vayas tras ese camino. Sin embargo, Él te está guiando por la senda de justicia, que dice el Salmo 23, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. El Espíritu Santo te está guiando al único camino, que es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el Espíritu Santo te va llevando, sigue el camino, sigue lo que Cristo dice, no te desvíes, no hagas caso de más nadie. Nosotros tenemos que decidirnos a agradarle a Dios. Y siempre tendremos al Espíritu Santo dentro de nosotros aconsejándonos y guiándonos y redarguyéndonos. Y cada vez que nosotros nos desviemos del camino, ahí va a estar el Espíritu Santo. Cuidado, te está saliendo, vuélvete para acá, no te salga. Ese es el Espíritu Santo. ¿No es maravilloso tener un Dios tan bueno? Que no solo que hace provisión para la salvación, sino que hace provisión para que nosotros nos podamos mantener en el camino correcto, que es el camino de la vida. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Hay veces que nosotros pensamos en el Espíritu Santo y, no sé, quizás se nos hace más difícil porque nos relacionamos más fácil con el Padre y con el Hijo. De alguna forma vemos a Dios Padre como creador, lo vemos como nuestro Padre, como nuestro pastor, y nos podemos relacionar con eso. Jesucristo todavía más, porque como Jesucristo estuvo en la tierra y tomó forma de hombre, se relacionó tanto con la humanidad, se nos hace fácil relacionarnos con el Hijo de Dios, amarlo por lo que Él hizo por nosotros. Pero el Espíritu Santo a veces es como un concepto diferente y no sabemos ni qué hacer con eso. Y se menciona aquí el Espíritu Santo y a veces tenemos un concepto que a lo mejor el Espíritu Santo es una paloma que va volando, o a lo mejor el Espíritu Santo es un sentir, algo que siento, pero no nos damos cuenta que el Espíritu Santo es tan real como el Padre y como el Hijo. Que el Espíritu Santo es nuestro compañero, como si fuera un amigo, como si fuera alguien que está al lado nuestro para ayudarnos. Y que nosotros podemos también relacionarnos con el Espíritu Santo como una persona, porque Él es una persona real. Así que, mis queridos hermanos, todo este mes hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo. Y yo espero que nosotros podamos tomar una decisión de vivir para agradar al Espíritu Santo. Que nosotros nos hagamos el propósito de no vivir para agradarnos a nosotros mismos. El principal propósito ahora de nuestras vidas debe de ser morir al yo, poder decir como Pablo, ya no vivo yo, ahora es Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne, de ahora para adelante, desde que Cristo está en mí, todavía estoy en este mundo, vivo en la carne. Lo que yo vivo en la carne, lo vivo para el Hijo de Dios. Porque Él fue el que me amó y Él fue el que me salvó. Esa debe ser la meta de nosotros. Todavía estamos en esta tierra. ¿Para qué? Para agradar a Dios, para servir a Dios, para buscar la voluntad de Dios. Así que eso va a ser todo en esta tarde. Dios me lo bendiga mucho. La hermana Minadab me estaba hablando en este día que no se siente bien y vamos a hacer una oración por ella, que Dios la toque y quite toda dolencia. Pero si usted está escuchando y tiene algún problema físico o alguna enfermedad también, si puede, póngase la mano en el lugar afectado y crea que Dios es poderoso, porque Dios tiene poder para sanar. Tenemos un pastor en Georgia que está bastante delicado de salud
la etapa 4 de cáncer, y él es pastor, todavía él está al frente de su iglesia, el pastor Pablo González. Y vamos a llevarlo en oración, que Dios ponga su mano, se glorifique, Dios puede hacer un milagro. Y nosotros sabemos que Dios lo hace, así que vamos a confiar en el Señor para eso. Y por último, recibí hace un ratito la noticia de la esposa del ex superintendente del Concilio General, Thomas Trask. La esposa de él partió con el Señor hoy mismo. Así que, mis queridos hermanos, también vamos a orar por la familia, que Dios los fortalezca, les bendiga, les dé ese consuelo que nadie aquí en la tierra puede dar, pero que el Señor sí puede. Que ese Espíritu Santo, que se llama Consolador, los consuele. Porque Dios es el único que puede confortar nuestra alma. El salmista lo dice en su Salmo 23, confortará mi alma. El cuerpo lo puede arreglar el doctor, una enfermera. Tú mismo te puedes limpiar una herida y ponerte algo que te quite esos dolores físicos. Pero los dolores del alma, que son los de los sufrimientos profundos, solo Dios los puede sanar. Así que vamos a orar ahí donde tú estás, vamos a unirnos y vamos a tener fe que el Señor es poderoso para sanar y es poderoso para consolar. Oremos. Padre Celestial, me acerco a tu presencia en esta noche, dándote gracias, porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios clemente y de misericordia, Señor. Vengo a ti en este momento, primeramente presentándote los enfermos, Señor, porque tú tienes todo poder. Nosotros venimos a ti confiados, tu palabra nos dice que sobre los enfermos pongamos las manos y sanarán. En el nombre de Jesús, Señor, yo presento a mi hermana Aminadab. Ella está lejos, pero tú, Señor, puedes decir la palabra y ella sanará allá en su hogar. Te ruego, Señor, que digas la palabra ahora mismo y toda dolencia desaparezca de su cuerpo en el nombre de Jesús. Tú sabes la causa, Señor. Te pedimos que tú hagas desaparecer lo que está causando esas dolencias en todo su cuerpo ahora mismo. Ahora mismo, ahora mismo toma autoridad sobre la enfermedad y sobre el dolor para que desaparezca y tu hija quede libre, libre, libre para alabarte. Padre Celestial, quiero presentar al reverendo Paul González. Dios mío, él es tu siervo. Tú sabes cómo te ha servido todos estos años y que él ha estado confiando en ti, Señor. Yo lo presento delante de ti y te suplico que pongas tu mano de salud sobre su cuerpo. Y en el nombre de Jesús yo reprendo todo cáncer y ordeno ese cáncer desaparecer. Ese tumor canceroso se desaparece, se seca ahora mismo en el nombre de Jesús y desaparece. Toca a tus siervos, Señor, tócalo, Señor, que él pueda sentir ese toque, que él pueda darse cuenta el momento en que tú hiciste el milagro en él. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, clamamos, intercedemos por él. Ten misericordia, Señor, y haz una obra en él. Padre Celestial, todas las demás personas que puedan estar enfermas y están escuchando esta grabación, Dios mío, yo te ruego que tú los toques y digas la palabra de sanidad. En el nombre de Jesús, que tu virtud sanadora fluya en cada cuerpo que está enfermo, trayéndole sanidad. Ahora mismo reprendemos tumores, reprendemos desórdenes en el sistema digestivo, desórdenes en el sistema circulatorio, desórdenes en la respiración. En el nombre de Jesús vengo contra toda enfermedad, contra toda dolencia, contra toda infección, contra todo virus, contra toda bacteria. Ahora mismo reprendo en el nombre de Jesús
Toda enfermedad causada por el enemigo que salga de los cuerpos de los hermanos ahora mismo. Glorifícate, Señor, porque a ti te daremos la gloria, la honra, el honor y la alabanza, Señor, por los siglos. Tú eres nuestro Rey, Señor. Tú eres nuestro Señor y nuestro dueño, y a ti te daremos la gloria. Padre Celestial, quiero presentar ahora a la familia Trask. Te ruego, Señor, que tú los confortes, que tú los fortalezcas, que tu mano esté sobre tu siervo, Tomás, que te ha servido por tantos años, Señor. Y en este momento tan difícil, tú estés con él y lo fortalezcas. Oh, mi Dios, te ruego por tu misericordia, Señor, ese toque de tu gracia en su vida. Porque tú viniste, Señor, con la unción de Dios para sanar a los quebrantados de corazón. Hay muchas cosas en esta vida que rompen nuestro corazón, Señor. Nadie puede hacer nada sino tú, Señor. Por eso venimos a ti, oh Dios. Conforta a tu siervo en este momento, a los hijos de su sierva, Señor. Dales fortaleza en este momento, Señor, conforme a tu misericordia y a tus muchas bondades. Padre Celestial, y te doy gracias por este tiempo que pudimos compartir, y gracias por cada uno de los hermanos que se ha acercado en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos. Esta noche, pues, el estudio salió cortito, para compensar las últimas 2 veces que me había pasado de la hora. Dios me los bendiga, los quiero mucho. Gracias por su paciencia y gracias por el amor que ustedes comparten conmigo. Dios me los bendiga. Y el jueves que viene, el Señor me ha dado una palabra para ustedes, para hablar acerca del poder del Espíritu Santo. Así que espero que podamos reunirnos el jueves otra vez a las 7:30, como siempre lo hacemos. Dios me los bendiga.